Comenzamos un nuevo tema, la civilización romana. Durante estas semanas vamos a hablar de una de las civilizaciones más fascinantes y que más ha influido en nuestra forma actual de vida. Los romanos. Todos sabemos muchísimas cosas de los romanos. De hecho, durante los primeros días vamos a hacer una lluvia de ideas para saber qué cosas recordamos de ellas, en qué ciudades romanas hemos estado, qué monumentos hemos visto, qué cosas todavía perduran de la civilización romana o qué hemos visto en el cine, por ejemplo, en los cómics, en la literatura, porque la influencia del Imperio Romano es muy grande, pero no nos olvidemos también de las romanas. Las romanas estaban allí, siempre se ha hecho la historia de los hombres, pero poco a poco vamos a ir recuperando la historia de las mujeres que ha sido olvidada tradicionalmente. Es importante para empezar el tema, saber de dónde estamos hablando. ¿Dónde vivían los romanos y las romanas? Ahí, ¿veis? El mar Mediterráneo. Los romanos nacen en una pequeña ciudad que al principio era una aldea en medio de la península itálica y poco a poco van conquistando toda la zona de alrededor. Conquistarán todo el Mediterráneo y se extenderán más allá hacia el norte de Europa, incluso lograrán cruzar el Canal de la Mancha e ir a la actual Inglaterra e intentarán descender por el Nilo y conquistar la Partia, la zona de los actuales persas o iraníes. Es un imperio muy grande y sobre todo es un imperio que poco a poco irá romanizándose, irá teniendo una unidad económica, cultural, religiosa, social, gracias al proceso de romanización, que es llevar la cultura romana a todos los lugares que iban conquistando. Al mismo tiempo, los romanos, que no eran tontos, van cogiendo las grandes aportaciones que hacían que tenían los pueblos que conquistaban, egipcios, griegos, por ejemplo, la cultura, el arte, las ideas, y las introducían en la forma de vida de los romanos. Conforme los romanos iban conquistando, iban creando provincias para de esta forma manejar mejor el imperio. Había provincias que eran bastante independientes y que sobrevivían muy bien. Es importante ver que en este extremo occidental estaba Hispania. Hispania era un territorio donde, como vamos a ver, al principio había solo dos zonas, que era la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior, pero poco a poco se van creando más provincias, la Tarraconensis, Lusitania, Bética o finalmente aquí Tarraconensis, Galeica, Lusitania, Bética, Cartaginensis, Mauritania. Veis cómo la división administrativa de la llamada Hispania romana va cambiando a lo largo de más de 1000 años de historia, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Los romanos aparecen en la historia hacia el siglo VIII antes de nuestra era y van a desaparecer en el siglo V después de nuestra era. 8 y 5, 13 siglos de historia, 1300 años. Pero los romanos no desaparecen del todo, porque hay una continuidad en Bizancio. El imperio bizantino va a durar hasta el año 1453. O sea que desde el 1453 después de nuestra era hasta el 753 antes de nuestra era, ¿cuántos años van? Casi 2 milenios, 2000 años de civilización romana. Mucho, mucho. Así que por eso digo que es una civilización y una historia fascinante, no solo por todo lo que ha aportado, también veremos cosas bastante negativas de esta civilización, porque crueles eran como nadie, a pesar de que tenían sus leyes, ¿no? Bien, en Hispania es muy importante no solo esa romanización, sino también la creación de multitud de ciudades. Buena parte de las ciudades que tenemos hoy en día vienen de las ciudades que crearon los romanos. Caesar Augusta, ¿os suena? Hombre, ¿cómo nos va a sonar? Zaragoza. Zaragoza fue creada por César Augusto, 23, perdón, antes de Cristo. O, ¿veis? Las calzadas romanas. No son autopistas, no son carreteras, no, son calzadas que ya crearon los romanos. Algunas de estas calzadas las seguimos utilizando hoy en día. No pisamos por el mismo sitio, pero hemos construido carreteras que van muy cerca de las calzadas romanas. Aquí, en Aragón, tenemos calzada
todavía en la zona del valle, de hecho, que se ha conservado un poquito. Los romanos, a lo largo de tantos y tantos siglos, van teniendo diferentes etapas políticas. Al principio viven en una monarquía desde el 753, que es la época o la fecha mítica de la fundación de Roma, hasta el 509, donde ocurren unos acontecimientos que van a acabar con la monarquía. ¿Qué es una monarquía? El gobierno de un rey. Hay un rey que va gobernando, ayudado evidentemente por sacerdotes, por nobles, por el ejército, pero quien gobierna es un rey. El rey desaparece en el 509 y va a ser sustituido por una república donde ya no existe ese rey y va a ser el Senado aristocrático. La aristocracia es el gobierno de los más ricos. El Senado es el que se va a reunir y va a tomar decisiones y va a elegir a los puestos más importantes, los que van a mandar, los que van a tener imperio, los que van a gobernar el ejército. Y por último, la república va a deshacerse, va a descomponerse, va a sufrir una serie de crisis unidas a guerras civiles, y en el año 27 a.C., un señor llamado Octavio Augusto se convertirá en el primer emperador, príncipe del Imperio Romano. A partir de él, el resto de sus sucesores serán emperadores. Los emperadores del Imperio Romano, que durarán hasta el año 476, cuando termina el Imperio Romano de Occidente, porque es derrotado, conquistado por los bárbaros. Sin embargo, como os he dicho, en Oriente, porque el Imperio Romano se había dividido en dos, en Oriente, en toda la zona de Constantinopla y Grecia, la actual Turquía, va a perdurar el Imperio Romano de Oriente hasta el año 1453. ¿Veis? Una historia muy larga. Es importante empezar por el principio. ¿Qué es lo que había en el siglo VIII antes de nuestra era? Allí en la península itálica. Pues había diferentes pueblos que dominaban diferentes territorios. No existía Italia. Italia es muy reciente. Igual que cuando hablamos de Hispania, no podemos decir España porque no existía España. España también es algo muy reciente. En aquella época existían los latinos, ¿veis? En el centro de Italia. Existían los etruscos, centro norte. Existían zonas controladas por los griegos, porque los griegos desde el siglo VIII antes de nuestra era habían salido de Grecia y habían colonizado buena parte del Mediterráneo, y existían otros pueblos diferentes que estaban en la península itálica. Aquí es donde se va a fundar Roma en el siglo VIII de nuestra era. Pero eso ya es otra historia con la que empezaremos en el capítulo 2. Hasta luego.